¿Mm? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué hermosa oportunidad de encontrarnos virtualmente. Espero que todo esté llegando bien a ustedes. Aquí hay algunas cuestiones técnicas, pero aquí estamos acompañándonos, caminando juntos, juntas, aprendiendo de la palabra de Dios a través de esta serie que casi ya termina, es la penúltima historia de esta serie titulada Los 12 profetas menores, vida y obra, ¿verdad? Así es. Entonces aquí estamos en una penúltima lección, la próxima será la última y de ahí comenzaremos con una nueva serie. Tal vez sería bueno escuchar algunas sugerencias. Pero aquí estamos, felices, gracias por conectarte, gracias por detener tu tiempo, tus actividades y poder darle lugar a escuchar la palabra, a alimentar nuestro espíritu que tanto falta nos hace, sobre todo en estos tiempos tan inciertos, tan difíciles y tan trágicos, la verdad. Pero junto a ello, la confianza y la esperanza que Dios está con nosotros, caminando, sosteniéndonos, una fe increíble de que Dios es el Dios de la historia y que Dios está aquí actuando a través nuestro, a través de los científicos, a través de las autoridades, a través de la gente que decidió hacer lo bueno, hacer el bien, amar a su prójimo, cuidarnos los unos a los otros. Así que en eso estamos. Buenas noches y vamos a orar y me gustaría después también darme un tiempito para saludarles. ¿Oramos? Amén. Dios, en esta noche, gracias porque podemos crear este tiempo de comunidad y podemos conectarnos porque somos seres espirituales y aquí estamos usando esta tecnología maravillosa para provocar este encuentro en tu nombre. Estamos en tu presencia, oh Dios. Gracias. Permite que nos concentremos, que nuestra atención esté aquí en este tiempo donde podemos cantar, saludarnos, vernos, escuchar tu palabra, orar los unos por los otros. Este espacio de amor, de acompañamiento. Gracias. Ponemos este tiempo en tu nombre y que tú seas quien guíe este tiempo y que nos ayudes a meditar en tu palabra con mente y corazón abiertos. En el Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, les saludamos. Cantamos juntos porque sé que ustedes desde sus casas pueden cantar conmigo. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos luz, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Así es. Su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Amor nos impulsa, no nos podemos
verdad. Anunciaremos el mundo de su amor y verdad. Aleluya. Y gracias a esta pandemia que nos empujó a explorar otras formas de compartir el amor de Dios, la palabra de Dios, ahora podemos llegar a tantos pueblos, tantas naciones, tantos lugares que no podíamos antes, por lo menos nosotros como comunidad de fe local, que no teníamos esa transmisión así en vivo, y lo hacíamos solo para nuestras congregaciones, así, pero aquí estamos desde nuestra casita en este estudio de los miércoles que lo hacíamos desde Open Arms y que creo que pronto lo vamos a poder hacer desde allá. Así que mi nombre, yo soy la pastora Sonia Vaca Zúñiga y que bienvenido, bienvenida a este tiempo de Soy el estudio pastor bíblico. Oscar Zúñiga y estamos retomando el estudio titulado Los 12 profetas menores, vida y mensaje. Y me gusta lo que Lesbia, hola mi preciosa Lesbia Roldán, está diciendo, damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Y sí, es verdad, el Espíritu Santo es bienvenido, está aquí y es quien nos guía y nos da luz para poder conversar, reflexionar juntos. Quiero saludar a Bexy Belmonte también, supongo que está ahí con mi niña, a Estela Aguilar orando por ti, por toda tu familia, mi hermana preciosa. Katy Silva, ¿cómo estás? Gracias por todo tu trabajo en la iglesia. Arturo Yanira nos dice saludos a todos los hermanos también, nos saluda a todos. Su mamá se está aliviando, estuvo en peligro de morir, dice él, pese a que casi se muere. Deseamos que siga recuperándose tu mamá Arturo ahí en México. Bendiciones. Así es. A Yanira Guardado también y a toda la familia, supongo que estás ahí con la familia. Margie, mi Mayita, desde Florida, bienvenida. Katy Silva, Vicky Fernández, tenemos a Fabián Morales, Fabián. Hola, ¿cómo Dios te estás, bendiga, Fabián? Fabián. Dios siga Saludos. fortaleciendo tu Los que vida. recuerden a Fabián, él tocaba la guitarra un tiempo con nosotros, luego se mudó a New England, pero ya está por acá. Juana Moreno también, le damos la bienvenida. Qué bien que podamos estar aquí en este tiempo. Felices y agradecidos por todas las bendiciones que Dios provee a nuestra vida. Que la única respuesta que puedo entender, que puedo encontrar es alabarle y servirle. Ante tanta bondad, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con seguro que Zacarías, sí. el 11, el profeta número 11. Son 14 capítulos del libro de Zacarías. Y dijimos la semana pasada que los primeros 9 hablaron de la época previo al destierro, al exilio. Y los últimos 3, Ageo, Zacarías y Malaquías, hablan luego de que el pueblo, en una cantidad aproximadamente de 50.000, retornan a Jerusalén a reconstruir la ciudad, a reconstruir sus casas, a reconstruir el templo. Y junto con Ageo, entonces, Zacarías anima, da ánimo, da palabras de perdón a los líderes de los judíos que habían regresado del exilio. El libro de Zacarías, dicen los estudiosos, que es un libro con bastante simbolismo. Es más, se cita muchas veces los símbolos de Zacarías en el libro de Apocalipsis. Varios de esos símbolos están citados en el libro de Apocalipsis. Algunos lo consideran un libro difícil, pero obviamente nosotros hacemos un resumen de lo que contiene el libro para tener por lo menos una idea básica de lo que significa el libro y lo que cada profeta dio como mensaje, ¿no? El nombre Zacarías significa Dios recuerda, o el recordado de Dios, ¿no? como enseñando de que en algún momento de la historia Dios se acuerda de su pueblo. Zacarías entonces es el profeta que ayuda, da ánimo a la reconstrucción del templo,
a no volver atrás, ¿no? Y les dice que fueron exiliados, expatriados, llevados cautivos por la desobediencia que sus padres tuvieron, ¿no? Porque estos son los hijos, la generación posterior. Voy a leer el verso 3 entonces de Zacarías y dice Zacarías 1:3: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. El verso 4: no sean como sus antepasados, a quienes le proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. Ese es el mensaje de los profetas, siempre llamando al pueblo a meditar en sus caminos, a volver a Dios, a obedecer a Dios. Un mensaje no muy popular, por supuesto, y luego les diré por qué. Así es, Zacarías está conformado por 14 capítulos, ¿verdad? Y bueno, un hermoso nombre por lo que se nos acaba de decir acerca del significado, ¿no? El recordado de Dios. Y creo que Dios siempre se acuerda de nosotros. Creo que a veces nosotros los seres humanos somos los que nos olvidamos o ahí lo dejamos un poquito allí a Dios como esperando, pero qué hermoso este nombre. Entonces, estos 14 capítulos y la primera parte, que más o menos se puede dividir o tomar del capítulo 1 al capítulo 6, Zacarías lo que hace a través de sus escritos es que anima al pueblo. Entonces, en estos capítulos se registran 8 visiones que Zacarías tiene. Y a través de estas 8 visiones que recibe de Dios, y sí, están llenas de simbolismo que quizás nos cuesta entender, es más fácil para la gente, por supuesto era muy sencillo para la gente del tiempo de Zacarías, para el pueblo judío, y quizás para los judíos hoy también les sea más fácil entender esta simbología, porque tiene que ver con su formación, con su historia como pueblo, como nación, y su experiencia, ¿verdad? Pero nosotros le estamos siempre dando la aplicación para ahora. Entonces, a través de estas 8 visiones, lo que hace Zacarías es hablarle al pueblo judío de ese futuro hermoso y bello que les esperaba a ellos en la presencia de Dios, que era seguro, porque Dios así lo quería, porque Dios así lo había determinado, y lo vamos a encontrar en unos versículos más adelante, ¿no? Entonces, Zacarías anima a Josué, el sumo sacerdote en ese momento, y a Zorobabel, el gobernador en ese momento del pueblo. Les anima, les alienta, les hace ver que Dios está allí con ellos. Y voy a leer entonces Zacarías 4:6. Miren lo que dice. Hablando de los versos famosos que encontramos, que los hemos escuchado como Ageo la semana pasada, fue: mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Este es un verso famoso. Sí. También. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel, el gobernador. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se acuerdan de esa canción? En otra versión dice: en la versión Valera, no es con espada ni con ejércitos, mas con mi espíritu, ¿no? Entonces esas palabras poderosas. Entonces en los capítulos 7 y 8 lo que hace Zacarías es hablar acerca del ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es una práctica espiritual que consiste básicamente en abstenerse de comer alimento para ese tiempo poder separar o tener un tiempo de oración con Dios, de conversación con Dios, de alabarle, de buscar ese momento de llenura espiritual.
Como un retiro, ¿no? como un retiro, pero con nosotros mismos o con otros, pero es un tiempo de ayunar, me abstengo de comer, porque en un retiro usualmente sí comemos, ¿no? Nos retiramos, estamos en coinonía, hacemos reflexión, pero ayuno es, dejamos de comer para ese tiempo, dedicarnos a la alabanza, a la oración, al estudio de la palabra, ¿verdad? Entonces, lo que hace Zacarías es hacerles ver al pueblo. El pueblo tenía como costumbre ayunar y lo hacía cada cierto tiempo o una vez al año o cada ciertos ayunos durante el año para recordar el exilio. Es decir, cómo Dios los había sacado de Egipto y los había llevado a la tierra prometida para recordar eso, ¿verdad? Pero Zacarías les lleva a reflexionar por qué están ayunando, por qué después de tantos años están ayunando, cuál es la razón. Y esto me hizo pensar en una pregunta que trabajamos el domingo en la tarde cuando el liderazgo de la iglesia se reunió para hacer la planificación del año 21. Y una de las preguntas era, ¿por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? ¿Lo hacemos porque siempre lo hemos hecho? Tal vez es tiempo de cambiar, de renovar, o lo hacemos porque realmente es vigente, porque es importante, porque es necesario, porque todavía está haciendo algo importante en nuestras vidas. Entonces hay que evaluar lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? No hay que hacerlo por hacer, no hay que hacerlo porque es una costumbre, porque es una tradición, ¿no? Y creo que eso nos ha llevado la pandemia, a pensar muchas veces y a recrear lo que hacíamos. Muchas veces entendíamos que el servicio de oración y ser iglesia era irnos a un templo, a un lugar y ahí encontrarnos y alabar y estudiar la palabra. La pandemia nos está enseñando, nos ha dado una oportunidad de explorar otras formas, de descubrir formas nuevas. El templo es importante, lo extrañamos y ahí estamos, pero también hay otras formas diversas de poder llegar al mundo con el amor de Dios. Entonces, Zacarías aclara, y en esto tú y yo tenemos que estar también bien claros. El ayuno debe ser por encima de todo obediencia a Dios, a su palabra. Un ayuno sin obediencia no vale nada, ¿verdad? No es abstenerse por abstenerse o como un sacrificio en que tiene que dolerme el estómago para que Dios me escuche, sino es un tiempo de poder, de meditación, de hablar a Dios y darme tiempo para escuchar la palabra de Dios. Entonces Zacarías promete también, y voy a leer, la restauración total de Jerusalén por el poder de Dios. Escuchemos. Zacarías 8:22, aquí lo tengo marcado. Dice así: y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén. Hablando de ese futuro que le espera a Jerusalén y cómo Jerusalén iba a ser totalmente restaurada, en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Iban a venir de todo sitio para su bendición. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación, que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Qué hermoso, ¿no? Qué poderoso, ¿no? Que a una persona le pregunten: sé que Dios está contigo, sé que Dios está con ustedes. Eso es lo que la gente encuentra en nosotros cuando se encuentra con nosotros como iglesia o como personas, como individuos. Quizá una pregunta para mi propia vida. Es como decir que tu religión sea atractiva a los demás, o poniéndolo en términos de autoexamen, ¿no? Sí. ¿Haces que tu religión sea atractiva para los demás? ¿Tu vivencia, tu práctica, tu espiritualidad? ¿O la haces de otra manera? Claro, porque la religión debe ser más que dogmas o creencias o enseñanzas o una doctrina, ¿no? Es la vida práctica que va expresando en quién creemos, ¿no? Que va expresando nuestra fe, va dando a conocer nuestra fe. En la última parte del libro, del 9 al 14,
también Zacarías profetiza acerca del futuro, ¿no? Y hay profecías que se cumplen en aquella época. Y hubo guerras luego también de esa situación. Pero hay muchos detalles. Zacarías es comparado en algunos momentos con Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, porque en el libro de Zacarías hay profecías exactas respecto a Jesucristo, ¿no? Y una de esas es, por ejemplo, que Jesús entraría a Jerusalén en una forma humilde, montado en un burro. Voy a leer Zacarías 9:9, por ejemplo. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno de un pollino, cría de asna. Entonces Zacarías tiene varios versos referidos a Jesús, ¿no? Se dice, por ejemplo, la cantidad de dinero de 30 monedas de plata también está establecido allí, profetizado por Zacarías. Que Jesús, el Salvador, sería traspasado, ¿no? Herido. El Salvador sería como un pastor golpeado. También Zacarías lo dice. Entonces hay un anuncio del Mesías, dicen los comentaristas, los estudiosos, de la primera venida del Mesías y también del reino venidero, o lo que sería la segunda venida, ¿no? Del Mesías. En nuestras creencias como cristianos, el credo apostólico, ¿no? Que data del siglo II, decimos nosotros que ha de volver otra vez. Creemos que Él nació, murió, resucitó y volverá por nosotros. Eso es lo que los cristianos de todas las épocas, los cristianos de 2000 años, de más de 2000 años de historia, creemos, ¿no? Pero es importante también decirlo, no nos desesperamos ni nos preocupamos de eso. Particularmente creemos que las palabras de Jesús fueron sabias, ¿no? No se sabe el día ni la hora, ¿no? Y que más bien nos encuentre siempre ocupado en la tarea, en la misión, y no preocupado por el día, la hora y detalles en la que mucha gente gasta energía y gasta tiempo, a veces de una manera que no es muy útil. Pero es importante entender que Zacarías habla de ese reino venidero. Así es. Entonces, que la ansiedad y el miedo no nos quiten la energía para seguir haciendo la voluntad de Dios, que al final es poder compartir su amor y hablar de su amor. Y entonces, en esta parte de Zacarías, nos lleva a pensar que tal vez Dios no nos use de una forma tan grande como estos héroes de la Biblia, o tal vez sí, no sabemos. Cuando alguien se pone en la mano de Dios, no sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros o por nosotros, pero es maravilloso, es hermoso pensar que el Dios Todopoderoso, Creador del universo, puede usarnos para realizar su obra aquí en esta tierra, en este mundo. Para realizar al menos parte de su obra, como yo siempre digo, los pequeños gestos, los pequeños detalles, las pequeñas acciones. Si todos nos disponemos, ¿verdad?, a hacerlo, sin importar nuestra edad, sin importar incluso los dones espirituales, que algunos pueden tener muchos, otros poquitos, y no importa el don espiritual, porque todos tenemos dones. Dios nos ha equipado. Lo importante es, y también hablábamos de eso en el retiro de planificación del domingo en la tarde, era que podamos tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Un siervo dispuesto. Pero y el siervo dispuesto es aquel que refleja en su corazón y en su actitud esa disposición de servir a Dios y hacer su voluntad, ¿no? Entonces,
creo que pensar en el mensaje de Zacarías es ayudarnos a conocer que Dios realmente es el Dios de la historia, que Dios es el en quien creemos y de quien estamos hablando en este momento y a quien estamos sirviendo, es el Dios todopoderoso del universo, que sí está presente en la historia, que está aquí caminando con nosotros. El Señor de la historia es el Dios nuestro, tuyo y mío. Y también nos enseña que Dios se preocupa por esta creación, por su pueblo. Y ahora el pueblo de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Entonces Dios se preocupa por su pueblo, como se preocupó por el pueblo de Israel en ese momento en que atravesaron ese tiempo tan difícil, ¿verdad? Donde habían regresado del exilio y estaban ahí reconstruyendo el templo, restaurando todas las ciudades, las murallas, y ahí está. Es un Dios que se muestra cercano, sensible, compasivo, en una situación que protege, que cuida y que cumple sus promesas. El Dios que Jesús nos vino a acercar y que hemos estudiado cuando nos hemos acercado a los evangelios. Esa parte es impactante, un Dios que cumple sus promesas. Así es. Porque no hay que verlo negativamente, es decir, no hay que verlo que Dios amenaza y cumple algo que va a pasar. Hay que verlo positivamente también, ¿no? Que Dios es el Dios que bendice, que puede acompañarnos y que puede ayudarnos a reconstruir, ¿no? En este caso para nosotros nuestra vida, ¿no? Y para el pueblo judío era reconstruir el templo. Totalmente, ¿no? Entonces, entender así el mensaje de los profetas nos ayuda para poder entender también a Dios y aceptar y recibir ese amor, esa compasión para con nosotros, los cristianos y cristianas de este siglo XXI. Entonces, eso me parece muy, muy rico, muy importante del libro de Zacarías. Muy bien, hay un texto que el profeta dice, y de lo cual se deduce, capítulo 2, verso 4, dice, tanta gente habrá en Jerusalén, perdón, estoy leyendo, ¿no? Zacarías. Sí, Zacarías 2, 3, dice, ya sabía el ángel que hablaba conmigo cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo, corre a decirle a ese joven, tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muro. Entonces se deduce por esa expresión de Zacarías que él era joven. Zacarías era joven, como Jeremías. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del profeta Jeremías, que él dijo, no sé hablar porque soy niño, y se dice que podría ser un adolescente. Zacarías era joven, ¿no? Y es importante entender, porque siempre hay una lucha generacional. Los padres, los adultos, tenemos una visión de la vida, hemos aprendido, pero siempre hay una generación joven a la que hay que respetar, a la que hay que involucrar, a la que hay que escuchar también, aprender de ellos, ser mentores. Esa frase es muy importante, si la han escuchado, que nosotros tenemos que ser mentores, es decir, tenemos que enseñar y compartir, apoyar a un joven, a alguien menor, a nuestros hijos como mentores, ¿no? Y la idea de mentor es como la palabra que se usa coach, como un entrenador, ¿no? Alguien que le dice, mira, la vida es así, y animar a poder desarrollar su propia potencialidad, ¿no? Siempre va a haber lo que llaman lucha generacional, siempre va a haber en cualquier grupo humano, esa tensión, y en la misma familia, jóvenes, claro, y gente grande o viejos, como siempre habrá esa tensión de que lo que a mi manera, lo que a mis tiempos fue lo mejor, y vendrán ideas nuevas que nos resistiremos a veces nosotros a cambiar o a tomar, pero la idea es entrar en un diálogo. Dios permita que no nos cerremos a la posibilidad de dar lugar a los jóvenes. Zacarías, como dije al comienzo,
sirvió a Dios, fue fiel a Dios, compartió el mensaje de Dios, pero según las palabras de Jesús, él lo cita, Zacarías muere, y muere en la persecución, muere asesinado, ¿no? Como algunos profetas murieron también, ¿no? No eran populares. Ser un profeta no siempre era ser aceptado, amado, querido, escuchado. Era ser resistido, era ser odiado, era a veces estar en peligro. Y Zacarías, lastimosamente, Zacarías, este profeta, muere en manos de enemigos, ¿no? De personas que obviamente no amaron a Dios, no respetaron a Dios. Pero la importancia está de que una vida joven como la de Zacarías pudo ser instrumento de Dios. Apoyemos a nuestros jóvenes, creamos en ellos, démosle el lugar, construyamos, seamos positivos, animemos, afirmemos, no seamos negativos, no seamos contrarios. Cuando algún joven, alguna señorita, en cualquier círculo, en el círculo familiar, en el círculo del trabajo, en la iglesia, tiene una idea, apoyémoslo y veremos, ¿no? La obra de Dios florecer. Es importante entender esa misión que tenemos. Amén, qué bueno, qué rico. Y alguien una vez me preguntó, ya que estamos en Zacarías y la Biblia, y termino con esto, algo solo para saber, para recordar. En la Biblia, ¿cuántas Zacarías hay en la Biblia? Te doy tiempo para que contestes. ¿Cuántos Zacarías hay en la Biblia? Es un nombre común. Bueno, pero en la Biblia aparecen dos, porque en el Nuevo Testamento, este es el profeta, pero en el Nuevo Testamento aparece Zacarías, fue el padre de Juan el Bautista, ¿no? Casado con Elizabeth, la prima de María, la madre de Jesús. Entonces eso es como para poner ahí una nota ahí que nos aumenta. Pero bueno, vamos a orar. Vamos a orar, ok, y luego sigo saludando. Vamos a orar. Gracias. Por este momento. Señor, gracias por tu palabra, por Zacarías, por su vida, por su mensaje. Gracias, Señor. Siendo joven, tú lo llamaste, Oh, lo usaste, gracias, Señor. hiciste de él un instrumento valioso en tus manos. Así es. Ayúdanos a valorar la juventud, las ideas nuevas. Ayúdanos a afirmar, a construir, a apoyar, a ser positivos siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero saludar a Auri Ruiz, qué lindo, gracias por conectarte, qué bueno verte allí. Marta Zúñiga, Luz María, qué lindo. Paola Riveros, ¿cómo estás? Buenas noches también para ti, qué bueno, qué bueno. ¿Quiénes más están? Veo a Elena de Mayandía, Camila, Ángela Pulgar, Sandra Noemí, hola. Verónica Gómez, Susi Pérez, Mario César Mayandía, Antu Mayandía. Bueno, entonces aquí tenemos Elena de Mayandía y aquí estamos. Y a toda la gente preciosa que está conectada, qué bueno que provocamos este encuentro. Y seguimos aprendiendo, seguimos creando comunidad, seguimos aprendiendo de la palabra de Dios, escuchando el consejo y cualquier motivo de oración que tengas, por favor, haznoslo saber. Estamos orando todos los días y cualquier otra forma en que tú creas que podamos ser de ayuda, si está en nuestras posibilidades. Seguimos orando por la mamá de Arturo, seguimos orando por la mamá de Yolanda, seguimos orando por Estela Aguilar y toda la familia, seguimos orando por familias de New Hope que también están afectadas. Familia Rivas. Así es. Seguimos orando. Algunos amigos queridos, consiervos, compañeros del camino en el servicio a Dios por muchos años en Perú. Algunos de ellos ahora descansan en la presencia de Dios. Son pastores amigos. Te tocó la semana pasada con un amigo, compañero del seminario. Freddy Pariasca. Y esta semana falleció un compañero también más joven que yo. El obispo. El obispo de Perú, Josué Ariza, que cuando era estudiante
iba a la iglesia donde yo participaba a hacer sus prácticas y se quedaba en la casa, en la casa de mis padres. Allí pasaba con Marta los Zúñiga, fines que de está semana escuchando. y Marta lo recuerda también porque le apoyamos, o sea, se apoyaba como a todo joven, hablando de jóvenes que estudian, que empiezan en el seminario. Dios les bendiga, Dios bendiga a su familia, Dios dé consuelo a todas las personas que han perdido a sus seres queridos. Sigámonos cuidando. No es malo en este tiempo cuidarnos. Hablan de usar doble máscara, hablan de ser más estrictos. Seamos prudentes, por favor, seamos sabios. Así es, amén. Seguimos orando por esas familias que la están pasando muy mal, porque la oración es acompañamiento, ¿verdad? Poderoso. Te extraño, te amo y espero verte pronto. Un abrazo inmenso.